Buenas noches, amados hermanos. ¿Cómo están? Bien. Bueno, le damos la bienvenida a todos nuestros teleaudientes a través de este medio. Les saludamos en nombre de Jesucristo, como somos una iglesia, gracia de Cristo, donde esté, amados hermanos, donde te encuentras, en el país, en el lugar que estás, por alguna razón será. Dios te puso en ese lugar correcto y perfecto en el plan de Dios. Y por lo tanto tenemos que entender que ahí está tu campo porque Dios lo puso. Amén. Padre Dios, gracias, Santo Padre, Santo Hijo, Santo Espíritu. Bendito Dios. Te pido, Señor, que me guíes en mi mente, en mi corazón. Lléname el poder de tu Santo Espíritu para que pueda expedir y predicar tu santa palabra. Que seas tú guiándome en todo tiempo, en todo momento. Bendito Padre también, donde se encuentran tus discípulos absolutos, en este momento abre sus entendimientos para que puedan disfrutar este evangelio de solo Cristo, solo el reino de Dios, para que puedan, Señor, quebrantar todo el poder de Satanás y todas las acechanzas del diablo en sus vidas. Seas tú su fortaleza, su guía en todo tiempo, para que puedan entender el pacto y la promesa de Génesis 3:15, que Jesús es el Cristo, Hijo de Dios viviente. Padre Santo, oro todopoderoso en nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo. Amén, amén. Bueno, hoy es un tema muy importante y que es todo prácticamente que Dios nos ha dado la bendición desde el momento que nosotros somos hijos del momento que llega a nuestra vida. Y la gran bendición que Dios nos ha dado, que es la oración. Hoy la palabra está centrado en Juan 14:14 sobre la oración. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice, si algo pidieras en mi nombre, yo lo haré. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibirás para que nuestro gozo sea cumplido. Amén. La verdad, a veces muchas personas oramos y oramos y a veces no recibimos respuesta. ¿Por qué será que nosotros estemos orando de una forma incorrecta? Puede ser que sí, porque a veces por falta de conocer más de la oración, esa bendición de tener comunión con Dios a través de la oración, por falta de conocimiento a veces pedimos como ir al mercado. Y es importante conocer de lo que es de la oración, porque su palabra dice, buscad el reino de Dios y su justicia, todos los demás vienen por añadidura. Amén. En ese contexto, es importante saber de la oración. Y muchas veces nos hemos preguntado, ¿qué será la oración? La oración, según la Biblia, es que es la ciencia espiritual. La oración se entiende como una forma de comunicarse y dialogar entre Dios y el ser humano. Es una relación íntima donde el individuo, o sea, nosotros, sus hijos, se acercan a Dios reconociendo su debilidad y se entrega en nombre de Jesucristo. Quiere decir, en otras palabras, la oración siempre debemos terminar en nombre de Jesucristo. La mayor bendición que los hijos de Dios hayan recibido es el secreto de la oración. Solo los hijos de Dios pueden orar a Dios, recibir la respuesta. Y también vemos que hay otras personas también oran a determinados ídolos o determinados cosas materiales.
pero también tienen la respuesta. Pero lamentablemente esa respuesta viene de ese Dios con minúscula que es diablo o Satanás, para engañar al hombre que ahí también está Dios. Pero dice la palabra de Dios que nosotros debemos orar y cuando terminamos esa oración solamente en nombre de Jesucristo. Pero ¿por qué, amados hermanos? Porque Juan 14:6 nos habla la palabra muy claro, nos dice, yo soy el camino, la vida y la verdad. Nadie llega al Padre si no es por mí. En otras palabras, el método de Dios para el hombre es Cristo, Jesucristo. Y quien quebrantó todo el poder de Satanás es Jesucristo, y eso lo fue en la cruz. Él triunfó, se exhibió de gran manera y quebrantó todo el poder de Satanás en la cruz de Calvario y quitó toda la maldición que era, maldición santa que era para nosotros, para los hombres. Él lo hizo en la cruz. En otras palabras, Él quitó toda nuestra maldición. Entonces, desde el momento que nosotros pasamos a ser hijo de Dios, cuando el Dios llega a nuestra vida, esa bendición que Dios nos dio, la imagen, semejanza de Dios, y por lo tanto, esa es nuestra identidad. Y también Dios nos da la autoridad también cuando llega Dios en nuestra vida. Es en Génesis 1:28, nos da autoridad, potestad sobre las tinieblas, y también nos da disfrutar de toda su creación. Y a los hombres, a los humanos, a esta tierra nos ha traído para disfrutar como hijo de Dios. Esa es la vera verdad, sino que por el hombre, por falta de conocimiento, sufre, por falta de conocimiento, que es la verdad, que es Cristo, nosotros somos la imagen, semejanza de Dios. Sufrimos por distintas razones, porque pensamos que así es la vida. ¿Por qué? Porque no conocemos lo que es la verdad, que nosotros somos hijos de Dios. Cuando aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, se restaura el huerto de Edén en nuestra vida. Por lo tanto, tenemos una relación íntima a través de la oración con Dios. Y siempre, pues nosotros siempre nos hemos preguntado de tantas maneras, pero nos dice la palabra de Dios que con esfuerzo humano nunca podemos triunfar. Solo en nombre de Jesucristo es lo que quebrantamos todo el poder de Satanás. Que lo más importante es orar conociendo el principio y el contenido de la oración, que Dios quiere responder. Entonces, nos preguntamos, ¿qué es la oración? ¿Y qué ocurre cuando los hijos de Dios oran? Es importante saber qué ocurre. ¿Qué pasa cuando cuando sus hijos de Dios oran? Hoy vamos a poder aclarar de acuerdo a la Escritura, no de lo que pienso ni lo que siento, sino la Escritura. La Escritura no va a dar la respuesta. ¿Cuál es la razón por lo que los religiosos tienen su oración y por qué reciben respuesta? Acá nos habla bien claro por qué a veces los religiosos oran y por qué reciben respuesta. Y ellos incluso oran en objetos, en animales, en piedra, madera o estatuas construidas por el hombre. ¿Por qué al orar en ellos reciben respuesta? En nuestro país, por ejemplo, que es muy conocido, que hay tantos santos que se ha creado el hombre, en uno de ellos, por ejemplo, es Señor del Milagro. Y muchos devotos, muchas personas han ido a pedir un favor o un milagro en sus vidas. Y así el hombre ha creado de tantos nombres, tantos señores, y van, oran, y ahí reciben respuesta.
Y la pregunta es, amados hermanos, ¿quién responderá ahí a través de los ídolos? Es importante saber, la verdad, amado hermano, amigo, donde está escuchando a través de este medio, le doy una noticia muy grave, mal. Porque al orar, tener fe, pedir, creer en esos ídolos, creer en esos objetos, hemos sacado a Dios de nuestro corazón. Y por esa razón Dios condena muy fuertemente a los hombres y hasta la tercera, cuarta generación de los que aborrecen. Y eso nos fundamenta en Éxodo 20, de 3 al 5. Hermano, y nos habla también en Salmo 115, de 3 al 8. Usted verifica lo que le estoy diciendo, hermano. Algún momento de su vida apunta los pasajes bíblicos para que puedas verificar si es cierto que estoy hablando y o es mentira. Pero la palabra de Dios es muy claro, amados hermanos. Porque las personas al recibir ídolos reciben respuesta, porque ahí responde un ser llamado Satanás, que también tiene un poder limitado para engañar a las personas que ahí está Dios. Pero Dios nunca está limitado en un objeto, en una imagen. Dios es espíritu y por lo tanto debemos creer, adorar es necesario en espíritu, en verdad. Entonces a través de eso, de ahí es que Dios nos da la respuesta, pero en nombre de Jesucristo. Si no somos salvos, contra más oramos, fracasamos. Entonces, en otras palabras, es necesario recibir a Cristo, aceptar a Jesucristo en tu corazón, porque a partir de ahí resulta que aceptar a Jesucristo en su corazón, cuando llega Cristo en su corazón, sucede que hay un cambio, un absoluto, de ser hijo de Dios a ser hijo, de ser hijo del diablo a ser hijo de Dios. Cuando nuestro destino, cuando sus destinos eran ir al infierno, a ir al reino de los cielos. Ese momento, el encuentro con Dios, es un encuentro absoluto, es un encuentro eterno, un cambio eterno. Y a partir de ahí llegamos a ser hijo de Dios y tenemos vida eterna. Y a partir de ahí es que Dios nos escucha nuestras oraciones. Entonces es necesario cambiar nuestro destino aceptando a Jesucristo en nuestro corazón. Amén. La identidad y autoridad del nombre del hombre, el hombre original, es importante que debemos saber. Dios creó a la imagen, semejanza, lo creó varón o hembra, lo creó Dios. Esa es nuestra identidad, porque somos imagen, semejanza de Dios, y cuando aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, somos hijos de Dios. No somos sobrinos, no somos ni familia, sino hijo de Dios. Y también Dios también nos da autoridad, nos da bendición física. Y nos da esa bendición, está en Génesis 1:28. Dice la palabra de Dios, multiplicad, llenar la tierra, sosiugar, dominar todas las bestias que se mueven en la faz de esta tierra. Entonces, en otras palabras, Dios nos ha dado autoridad para administrar toda su creación y para administrar su palabra. Y nos da una gran bendición. Entonces, los seres humanos, nosotros debemos solamente entrar en la corriente del Evangelio, disfrutar. Ni el evangelismo es la gran bendición y que nos da también un mandato celestial para llevar el Evangelio a los 237 naciones, a 5,000 tribus. Pero antes de eso, nosotros debemos personalizar ese Evangelio.
El evangelio no debe ser del pastor, no debe ser del líder, sino el evangelio debe ser nuestro. Y cuando personalizamos ese evangelio, ese Cristo en nuestro corazón, entonces se enciende la luz de Cristo en nuestro espíritu. Satanás huirá de nuestra vida, huirá de nuestra familia. Donde caminemos, donde pisamos nuestros pies, ahí estableceremos el reino de Dios en nombre de Jesucristo. Incluso el evangelismo no es de nosotros, es de Dios, porque el Espíritu Santo es el que comanda la evangelización mundial. Nosotros somos instrumento y nos da encuentro también con las personas que están preparados en su corazón, en el momento perfecto, el tiempo perfecto de Dios. Y Dios tiene su manera, cómo llevar en su camino de Él. Él tiene su método. A veces las personas sufrimos porque no entendemos, no conocemos la Escritura. Dice la palabra de Dios también, la ubicación del hombre separado de Dios, ¿cómo estará? ¿En qué condición se encontrará el hombre separado de Dios? Es importante, amados hermanos, deben saber ustedes, porque en Génesis 1, Génesis 3, 4, se presenta Satanás. En Génesis 3, 5, cae el pecado al hombre. En Génesis 3, de 7 al 10, se separa el hombre de Dios. Entonces, a partir de allí, el hombre cae a una calamidad absoluta, a un problema espiritual muy grave. Y dice su palabra de Dios en Génesis 3, de 11 al 15. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comiese? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y a veces, amados hermanos, ¿cuántas veces nosotros hemos echado culpa a nuestra esposa? Cuando Dios primero le encargó al hombre la palabra de Dios, le dijo que no comiera el árbol del bien y del mal, pero el hombre cayó al engaño de Satanás y lo creó a Satanás, pero no creó lo que decía la palabra de Dios. Pero en Génesis 13 también nos habla la palabra de Dios, dice Génesis 3, 13 nos dice la palabra de Dios. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer le respondió, la serpiente me engañó y comí. Y ellos sabían muy bien que el Dios le había advertido, Dios le había dado su palabra, pero el hombre por naturaleza es incrédulo, no cree lo que dice la palabra de Dios. Y aquel tiempo sucedió eso, pero hoy no es diferente. El hombre por naturaleza somos incrédulos. Entonces, dentro de esa incredulidad, Satanás ha hecho un hogar en la vida del hombre. Aún a veces somos cristianos, hijos de Dios, pero aún nos dejamos engañar. Ya no es nuestro dueño Satanás, pero sí nos engaña con nuestros motivos, con lo que más le gusta, con lo que más nos falta. Con eso ahí nos engaña. Y cuando nos quejamos por ciertos eventos que pasan en nuestra vida, ahí abrimos la puerta a Satanás para que nos engaña, para que nos aflige en nuestra mente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros tenemos que personalizar la palabra de Dios, el evangelio, para que Satanás huye de nuestra vida. Y después que cayó el hombre, prácticamente a esa desgracia, Dios hace una promesa
un pacto con el hombre, y ese pacto es la venida de Cristo a esta tierra. Y da el anuncio en Génesis 3:15, y dice la palabra de Dios: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simienta y la simienta suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. En otras palabras, desde el momento que ya somos hijos de Dios, Satanás nos hará cosquillas nada más. Solamente nos engañará, ya no será dueño de nosotros. Y esa promesa y el pacto de Cristo es que debemos personalizar en nuestra vida. Ese Cristo debe ser nuestro. Ese evangelio debe ser nuestro. Cuando personalizamos Cristo, Satanás huye de nuestra vida. Es importante conocer Jesucristo. Y cuando el hombre no conoce el evangelio, Cristo correctamente, dice la palabra de Dios en Efesios 2:2, dice la palabra de Dios: en los cuales anduviste en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que ahora opera en hijos de desobediencia. O sea que el hombre está como hijo de desobediencia. Y el estado del hombre que no tiene la salvación aún es bastante grave, amados hermanos, porque está un espíritu muerto del momento que cayó al pecado, del momento que Eva comió ese fruto prohibido. En ese momento el hombre pasó a una desgracia absoluta, murió su espíritu, y por su causa del pecado también nosotros nos envejecemos y morimos. Entonces, en ese estado el hombre tiene un grave problema espiritual. Está como hijo del diablo. Juan 8:44 nos dice: vosotros sois nuestro padre el diablo. Él ha sido homicida desde un principio. Cuando habla de lo suyo, o sea, habla de todo mentira, porque es padre de mentira. En ese momento, mira, cuando Jesús le dijo que usted es un hijo del diablo, y no estaba hablando con cualquiera personas, estaban hablando con eruditos, estaban hablando con fariseos que conocían la ley, conocían el Antiguo Testamento. A él lo dijo. Entonces, es importante saber, hermano, en qué estado estamos como un estado de no creyente. El estado de no creyente también está con un corazón quebrantado, con un corazón oprimido. Efesios 2:3 nos dice: en los cuales anduviste siguiendo la corriente de este mundo, conforme a la voluntad de tu carne, de la carne, a la voluntad de tus pensamientos, conforme al pensamiento de tu corazón. Entonces el hombre separado de Dios, ¿qué va a pensar? Nunca va a poder pensar bien, siempre va a poder pensar mal. ¿Por qué? Porque está oprimido por ese ser llamado diablo o Satanás. Porque si es de Dios, siempre Dios nos guía a un pensamiento bueno y correcto. Y es por eso que es importante, amados hermanos, a tener comunión con Dios. El estado de su vida, eso está en un estado muy grave también. Y eso nos fundamenta la palabra de Dios en Hechos 8, de 9 al 13. Que es la palabra de Dios. Vamos a la lectura para que puedan saber en qué estado se encuentra el hombre. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar como algún grande. A este oían atentamente todo, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y estaban atentos porque con sus artes mágicas le había engañado
mucho tiempo, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, viendo las señales grandes y milagros que se hacían, y estaban atónitos. Entonces, en otras palabras, Simón era un chamán, un brujo, y usted, amado hermano, que recién está escuchando este evangelio, si usted va a los brujos, a los chamanes, estás en grave problema, estás condenando tu espíritu y tu generación. Y ahí como Simón, hasta los brujos y chamanes, en el tiempo de horario de Dios, cuando llega a su vida a Cristo, ellos se arrepienten y cambian su destino. Y al final, a veces ellos proclaman mucho más porque han visto la obra de Dios en su vida, proclaman Cristo y el Evangelio, y se levantan muchos de ellos como discípulos absolutos en el campo. Y también la respuesta de la oración de no creyente. Es importante, amado Dios, amados hermanos, saber eso. La respuesta a las personas que oran, que no son creyentes, que no han aceptado a Jesucristo en su corazón, es obra de quién? Es de Satanás. Es por eso que cuando usted cree, pide a través de a los santos, objetos o animales, es que ahí está obrando Satanás. Está dando la respuesta Satanás. Y nos dice la palabra de Dios en 1 Corintios 10:20, lo dice: antes digo lo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican, y no a Dios. No quiero que vosotros os hagas partícipe con los demonios. Entonces, en otras palabras, acá la palabra de Dios nos dice, si usted va y come sabiendo, de repente están haciendo una fiesta patronal y come las comidas que ahí ha sido preparado para ese acontecimiento, pero también estás en un grave problema. Si tú comes sabiendo eso, estás comiendo esa comida de hecho para hacer culto a Satanás. Y Dios dice muy claramente, no quiero que ustedes sean partícipes de eso. Si ustedes lo sigue haciendo, ya escuchando este mensaje, sabiendo, creo que tiene que dar cuenta a Dios. Es importante que debe saber usted, amado amigo, hermano, lo que está haciendo. La respuesta de los ¿cómo se llama? Creencias espirituales, eso es muy grave, hermano, porque el hombre ha caído a un grave problema. Los requisitos para recibir respuesta de Dios es importante. Dios responde cuando sus hijos oran, y es necesario aceptar a Jesucristo en su corazón. Como lo expliqué, hermano, primero tienes que aceptar a Jesucristo en tu corazón para que Dios te responda tus oraciones. Recibir respuesta a las oraciones cuando oran en el nombre de Jesús. Juan 14:14 nos habla la palabra de Dios. Si algo pidieras en mi nombre, yo lo haré, dice. O sea que tenemos que pedir en nombre de ¿quién? En nombre de Jesucristo. Jesucristo es el intermediario entre Dios y el hombre. Es por eso que solamente a través de Jesucristo, en nombre de Jesucristo, Dios nos va a responder nuestras oraciones. Pero también es claro que nos dice la palabra de Dios, buscad el reino de Dios y su justicia, todos los demás vienen por añadidura, porque Dios sabe tus aflicciones, Dios sabe lo que te falta, Dios sabe lo que te sobra. Entonces es por eso que nos dice, buscad el reino de Dios y su justicia, y todos los demás vienen por añadidura. Pero sí debemos contarle a Dios, no pedir, sino contarle a Dios
las cosas que estamos pasando. Esa comunión a través de la oración, ese encuentro a través de la oración, esa comunión que podemos hacer con nuestro Padre directamente y conversar con toda confianza, con una sinceridad de corazón, un corazón humillado y contrito. Y ahí Dios nos responde de gran manera. A veces pedimos poquito, pero Dios nos respondió de gran manera. Y a veces también Dios no nos va a responder, porque quizá no es el horario, no es el tiempo, o quizá no estamos preparados. Entonces Dios, en el horario perfecto, Él va a responder. Pero tenemos que creer, tenemos que dar culto a Dios, tenemos que adorar, dar adoración a Dios, porque dar adoración a Dios también es creer en su palabra, es creer en su palabra, en su mandato. Es una manera de dar culto a Dios. Los requisitos para dar respuesta, para recibir respuesta a través de Dios es a través de la oración. Orar en nombre de Jesucristo, como lo voy a decir, y recibir respuesta cuando se arrepienten de sus pecados. Pues que es necesario que nosotros debemos ponernos delante de Dios un corazón arrepentido. Y nos dice la palabra de Dios en Salmo 66, 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Entonces es necesario y debemos ir delante de Él, delante de nuestro Señor, con un corazón arrepentido, con un corazón sincero. Entonces, cuando vamos con un corazón, ¿cómo se llama? Con una sumisión, Dios nos va a conocer, Dios nos ve y Dios nos escucha todas nuestras oraciones. Entonces, es necesario saber, a veces por falta de conocimiento, vamos como ir al mercado, como supermercado a Dios. Pedimos y pedimos y pedimos y pedimos. Y quizá Dios también ahí nos responde dentro de su misericordia, ¿sí? Porque sabemos que Dios siempre está al tanto en sus hijos. Pero es necesario que nosotros debemos ir con corazón contrito y siempre pedir en el deseo de Dios. ¿Y cuál es el deseo de Dios? Que siempre debemos pedir que nos fortalezca, que nos guíe para poder nosotros grabar ese evangelio de solo Cristo y cumplir su mandato celestial, que es el llevar la evangelización a los 237 naciones, a 5,000 tribus. Y Dios, algún momento, cuando estamos delante de Él, nos va a pedir cuenta qué hicimos con lo que Él nos ha dado. Entonces, si nosotros hemos trabajado, hemos entendido amar el alma, a los almas en el campo, entonces Dios nos va a premiar de gran manera según la voluntad que tiene Él. Y nuestra vida va a ser sencillo. Es por eso que la evangelización es sencillo, simple, porque no es de nosotros. Porque el que comanda es el Espíritu de Dios. Nos da fortaleza, nos pone hasta las palabras en nuestra boca para poder llevar el Evangelio. Dios responde también a las personas que oran con paciencia hasta el fin. A veces nosotros nos desesperamos. ¿Por qué Dios no me responde? ¿Por qué Dios es malo? A veces acusamos, ¿cierto? Pero dice su palabra de Dios que nosotros debemos orar con sumisión y tener paciencia. En el tiempo de Dios nos podrá responder todo lo que pedimos, pero según el propósito de Dios que tiene en nuestra vida. Amén. Cuando pedimos con agradecimiento, Dios nos guía nuestros pensamientos, nuestros corazones. Por eso nosotros debemos pedir siempre con sumisión, con corazón contrito, con corazón sincero. Y primero, pues, arrepentirnos por todo, porque el hombre es
pecador por naturaleza. Pecamos tan fácilmente con nuestro pensamiento, con nuestros actos, a veces con nuestra boca. Entonces, si vamos y oramos a Dios pidiendo perdón por todo lo que hicimos, entonces ahí nos ponemos delante de Dios con corazón sincero. Y nos habla en Filipenses 4, de 6 al 7. Dice la palabra de Dios: por nada estés afanoso, sino sea conocido vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por los demás, hermanos, todo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es bueno, nombre, si hay virtud alguna, algún digno de alabanza, en esto es pensad. Lo que aprendiste y recibiste, oíste y vistes en mí, y haced en Dios de paz, estará con vosotros. O sea que ese Dios de paz siempre estará con nosotros, porque sobrepasa todo nuestro entendimiento humano las cosas de Dios. Él nos responderá y nos pondrá palabra en nuestra boca, nos llevará, traerá paz en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso, es bueno para sus hijos. Y Él está junto con nosotros. Vive día a día con nosotros. Porque es una promesa que Dios hizo. Y Él está junto con nosotros a través del Espíritu Santo. Porque nosotros somos templo de Dios. Ese ser poderoso, omnisciente, omnipotente, omnipresente, con su palabra hizo lo que vemos, y con su palabra también nos hizo a nosotros, a toda la maravilla que vemos. Entonces, ese Dios poderoso está junto con nosotros. ¿De qué debemos temer? Pero sí debemos siempre tener comunión con Dios a través de la oración, en todo tiempo, los 24 horas a 25 horas, la respuesta de Dios debemos tener presente en nuestra vida. Y también el principio espiritual que se levanta cuando oramos. Es importante también saber eso, hermano. La obra del Espíritu Santo. Cuando oramos, Dios obra a través del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, nos da potestad y autoridad. Pues si yo por el Espíritu de Dios hecho fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros oramos, echamos fuera todos los espíritus negativos en nuestra vida, el espíritu de Satanás, en nombre de Jesucristo, en ese momento nosotros establecimos el reino de Dios. Satanás huirá de nuestra vida, huirá de nuestro hogar, de nuestra familia, huirá de nuestra iglesia. Porque si no hacemos eso en nombre de Jesucristo, lamentablemente a veces en muchas iglesias Satanás ha hecho un parque de diversiones. No se va, no huye, tiembla, pero no se va, ahí está, burlándose, dando respuesta de un u otro modo. Pero si levantamos en nombre de Jesucristo, Satanás huye de nuestra vida. Y se quebranta todo el poder, la potestad de Satanás. Y nos habla en Mateo 12:29. Dice la palabra de Dios que debemos atar al hombre fuerte. Amado hermano, ¿tienes, por favor, a ver?
12:29. Sí, amén. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata y entonces podrá saquear su casa? Amén. ¿Qué quiere decir? Que a ese hombre fuerte que es diablo, Satanás, a través de la oración, ¿a dónde vamos nosotros? Una misión. Vamos al evangelismo, de repente a un hogar, ¿no? Donde Dios nos guía, ahí antes debemos atar, quebrantar todo el poder de Satanás. Entonces, ¿qué va a pasar? De lo que esas personas pertenecían, estaban como hijos del diablo, va a cambiar su destino. Ahí vamos a quitar, entonces, ¿no? Quitar el poder de Satanás, atando, quebrantando al hombre fuerte. Las actividades de los ángeles también es importante saber, amados hermanos. Los ángeles sirven a los creyentes. Hebreos 1:14 nos habla la palabra de Dios, que nosotros somos herederos de la salvación. Y los herederos de salvación, Dios manda a sus ángeles alrededor de nosotros. Somos ministros de Dios, porque a nosotros ministramos la palabra de Dios y por lo tanto Dios nos cuida en todo tiempo, está al lado, alrededor de nosotros, pero debemos creer en lo que dice la palabra de Dios. Los ángeles también llevan las oraciones de los creyentes a quien adelante de Dios. ¿Qué sucede cuando nosotros, sus hijos de Dios, oran? Es importante, amados hermanos, ir a la Escritura, y la Escritura nos va a dar la respuesta en una forma correcta. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 8, de 3 al 5. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadir a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que está delante del trono. De la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo de incienso con las oraciones de los santos. El ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego de altar y lo arrojó a la tierra. Hubo truenos, voces, relámpagos y terremoto. O sea, cuando Dios responde sus oraciones a sus hijos, sucede todo eso. Es un evento espiritual. Mira lo importante que somos sus hijos nosotros. Y Dios tiene tanto cuidado de nosotros, nos manda ángeles. Él está juntamente con nosotros todos los días de nuestra vida. Nos ha revelado su santo evangelio. Y le dice, id a ser discípulo, que yo pondré en tu boca las palabras que tú vas a meter. No te preocupes. Entonces, hasta el evangelismo es bastante sencillo y simple, amados hermanos, porque no es de nosotros. Pero también los ángeles son enviados para la guerra espiritual. Eso es importante también, hermanos, amados hermanos, debemos confirmar en la palabra de Dios. Y nos habla en Daniel 10:13. Amén. A ver, hermano, a Daniel 10:13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. ¿Qué quiere decir? Cuando sus hijos oran, escucha, y Dios envía los ángeles. ¿Para qué? Para que nos cuide, para que nos proteja y para que nos fortalezca. Entonces, hermanos, debemos estar más que felices, contentos como hijos de Dios. Debemos estar tan orgullosos como hijos de Dios.
Conclusión, Dios responde a sus oraciones porque somos hijos de Dios, que no nos preocupamos por nada, sino que podamos orar por todas las cosas con fe y que gocemos de la respuesta desde el momento que Dios nos responde la oración en nombre de Jesús. La oración sabemos que es una ciencia espiritual, que a través de la oración seamos llenos del Espíritu Santo y tengamos victoria en la guerra espiritual, que gocemos la bendición de ser testigos, superando todas las limitaciones. Qué importante, hermanos, nosotros, el Dios que nos ha dado tanto privilegio a sus hijos, nos da una respuesta ilimitada en todo tiempo, pero según el propósito de Dios. Amados hermanos, muchas gracias, pues hasta ahí fue la enseñanza oculta de oración, pero ahora pasamos que lo más importante, que es tener comunión con Dios a través de la oración. Padre Dios, gracias, Santo Padre, Santo Hijo, Santo Espíritu. Gracias por este momento tan importante en nuestra vida que nos ha dado tu palabra, que nos has guiado y conocido la respuesta en las oraciones que nos das en todo tiempo, Padre Santo. Y guíanos para poder conocerte más, para que se personalice tu palabra, tu evangelio, Génesis 3:15, la simiente de la mujer, ese Cristo que vino a esta tierra para quebrantar todo el poder de Satanás, que sea grabado en nuestra mente, en nuestro corazón, en todo tiempo. Entender que ese Dios poderoso está en nosotros, que nos acompaña en todo tiempo, en todo momento. Bendito Dios, oro por los pastores que están en Corea del Sur, recibiendo entrenamiento para que puedan grabar este evangelio de solo Cristo en su mente, en su corazón, en sus vidas, para que entiendan amar a las almas en el campo, para que puedan entender ellos levantar discípulos, pastores, en todo tiempo, misioneros, para que puedan mandar a los 237 naciones, a los 5,000 tribus que el campo les espera, para que puedan ellos levantarse de gran manera con ojos espirituales, para que puedan ver el campo que está sufriendo, para que puedan entender el mandato celestial, Mateo 28, 16 al 20, y hacer discípulos para que puedan mandar a los 237 naciones, a los 5,000 tribus. Bendito Dios, también oro por el pastor Rommel Lázaro, que es el pastor de Iglesia Gracia de Cristo, y por todos sus líderes y por todos sus congregantes. Amado Dios, guíalos a perfecto conocimiento de tu palabra. Provéelos economía de luz, bendito Dios, para levantar una iglesia con 3 atrios, con atrio de oración, con atrio de gentiles, con atrio de remanentes, para conquistar el campo con Jesús es el Cristo, Hijo de Dios viviente. Bendito Dios, en todo tiempo, guíanos, fortalézcanos nuestra mente, nuestro corazón, llénanos del poder de tu Santo Espíritu para poder disfrutar los 5 poderes que nos has dado en todo tiempo. Bendito Dios. Padre Santo, también oro por nuestros hermanos que están en mal de salud, por nuestra hermana Mary, Padre Santo, por nuestro hermano Hernán, por su salud y por toda su familia y por todos los hermanos que están de repente pasando mal momento. Padre Santo, déles fortaleza, sabiduría en todo tiempo. Guíalos, Padre Santo, sus vidas según el propósito que tú tienes en cada uno de ellos. Gracias, Santo Padre, Santo Hijo, Santo Espíritu.
por poner delante de ti, nombre por nombre, cada uno de ellos, bendito Dios. Tú conoces porque son tus hijos, Padre Santo. Gracias, amado Dios. Oro en nombre poderoso, en nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén, amén. Gracias, me despido de todos nuestros hermanos a través de este medio. Gracias, bendiciones.